Bienvenidos a Recomiéndame un libro, yo soy René Morales y el día de hoy, como siempre, vamos a hablar de un montón de cosas, pero nos vamos a centrar en esta belleza que está aquí, que se llama Los Malditos. Es un libro que salía en una colección que se llama Colección México Impune, que era un acuerdo que tenían Proceso y Editorial Grijalbo, y dentro de la colección salió esto. Yo generalmente como saben, pues leo muchísima novela, muchísima poesía y disfruto mucho la crónica, pero la leo muchísimo menos. Pero esto que está aquí es una joya de principio a fin. Pero bueno, nos vamos a centrar en hacer un poco memoria sobre un par de cosas que están como muy bien definidas por parte de la historia de México. Miren, José Lemus Barajas era director de un periódico local en un lugar que se llama La Piedad, Michoacán, que es un pueblito muy chiquito, y pues empezó a hacer como investigaciones. Como todos saben, Michoacán es un estado que siempre ha estado muy ligado al tráfico de drogas. Desafortunadamente tienen puertos que permiten el acceso de ciertas sustancias o de precursores que después sirven para hacer productos químicos, que evidentemente vienen de Asia y donde hay pues una circunstancia de ese tipo, pues generalmente pues atrae mucho al narcotráfico y atrae muchísimo a la violencia. Y este señor empezó en el sexenio de Felipe Calderón a investigar y se dio cuenta de que había una relación directa o de que había un nexo, digamos, tanto político como social entre Felipe Calderón y el cártel de la familia de Michoacán, que es un cártel que ya no existe, pero imagínense lo que representaba para México tener evidencias duras y puras, haciendo referencia a que el presidente de México tenía un cártel favorito en Michoacán con el que tenía ciertos acuerdos. Y Felipe Calderón, si no lo sabían o si lo han olvidado, tenía una hermana que se llamaba Luisa María Calderón Hinojosa, quien ya había ocupado en varias ocasiones puestos públicos. Sabemos formalmente que fue diputada, que fue senadora y que buscó por Nueva Alianza ser gobernadora del estado de Michoacán. Pero resulta que tenía una relación con una persona relacionada con la familia de Michoacán, un señor que se llamaba Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, y este señor en una entrevista aseguró que había dado dinero para la campaña de Luisa María Calderón, y resulta que nuestro periodista, Jesús Lemus, resulta que hizo pública esta información. Y entonces lo que pasó fue que el día 7 de mayo del 2008 fue detenido y fue acusado de ser líder de la familia de Michoacán. Supuestamente, dentro de las acusaciones, habían dicho formalmente que él era el tercer responsable de este cártel. Y había sido acusado evidentemente de secuestro, de crimen organizado, había sido acusado del asesinato de un ex candidato y así prácticamente le habían acusado de todo con la intención de refundirlo en la cárcel. Y pues sí, desafortunadamente pasó 3 años en la cárcel, pasó 3 años en una prisión que fue emblemática para la historia de México por muchas cosas, pero podríamos hablar, por ejemplo, de la detención de ciertas personas, podríamos hablar de ciertos criminales, digamos, con cierta popularidad que estuvieron en esa prisión, pero tendríamos que decir que seguramente el dato más escandaloso fue la huida del Chapo Guzmán, fue la primera cárcel de la que huyó, asegurando formalmente que había huido dentro por medio de la lavandería, por medio de la ropa sucia, y sabemos formalmente, o se supone, o hay algunas teorías que dicen que había un acuerdo entre él y el presidente Vicente Fox. Era una prisión federal, era una prisión que tenía, pues como les digo, cierta fama,
y que también, como sabemos, las prisiones en México pues se han usado pues, para castigar políticamente a estas personas. Y lo que pasó fue que pues esta persona terminó en la cárcel, terminó pues primero siendo detenido por la Policía Ministerial de Guanajuato, luego fue entregado al Ministerio Público y luego pues prácticamente tuvo que pasar 3 años en la cárcel. Y resulta que en esos 3 años que pasó en la cárcel por ciertas declaraciones que lo hacían prácticamente el tercer responsable del cártel de la familia de Michoacán, pues estaban relacionados prácticamente con la tortura. Y sí, pues tendríamos que hablar que este libro de crónica, que es un libro muy bien hecho, y como todos sabemos en el canal, yo siempre disfruto muchísimo todas las cosas relacionadas con periodismo. Saben que siempre hablamos de Svetlana Alexievich, siempre hablamos del periodismo o de la crónica como un género literario que a lo mejor no se ha valorado tanto, pero que es verdaderamente importante. Y bueno, le fabricaron la declaración, lo declararon culpable, le habían puesto más o menos unos 25 años de cárcel y pues sí, entró a la cárcel de Puente Grande en el estado de Jalisco. Y pues desde que llegó fue maltratado de principio a fin. Ya saben esto de lo que se llama el trato especial. Y pues sí, lo golpearon, tuvo un trato muy complicado con la policía. Y yo tuve la fortuna, porque no se puede llamar de otra manera, de trabajar en estados penitenciarios. Trabajé para la Red Nacional de Bibliotecas, hacíamos promoción de lectura en las cárceles y pues son lugares muy, muy, muy complicados. La persona nos cuenta también dentro de este libro pues que lo obligaban a correr desnudo, que lo despertaban en las noches, que pues, era perseguido formalmente o le acercaban los perros. Y pues sí, todo estaba muy, muy complicado debido a estas investigaciones que estaba haciendo. Pero resulta que pues de repente se empieza a dar cuenta de que tiene pues de vecinos a personas relativamente interesantes, ¿no? Que más allá de los guardias, resulta que encuentra que estaba junto a Rafael Caro Quintero, resulta que se encuentra el fundador del cártel de Guadalajara que se llama Alfredo Beltrán Leiva, y pues hay personajes de todo lo que se puedan imaginar. También encuentra en la primera parte o en el primer capítulo del libro, después de que les cuentan sobre su detención, que es parte del prólogo. En la primera parte encuentra a Daniel Arismendi, quien era considerado uno de los peores secuestradores de la historia de México, que era conocido como el Mocha Orejas. También estaba ahí Mario Aburto Martínez, quien asesinó a Luis Donaldo Colosio en el 94. Y hay prácticamente de todo. Incluso pues se encuentra, por ejemplo, a colaboradores del Chapo Guzmán, un señor que se llama Humberto Rodríguez Bañuelos, conocido como La Rana, quien asesinó al cardenal Juan Jesús Posada Ocampo. Y pues hay una infinidad de personajes con los que tuvo la posibilidad de entrevistarse. Sabemos también que pasa por ahí Álvaro de León, conocido como el Dubi, quien pertenecía a un grupo de narcotraficantes que tenían ciertas prácticas relacionadas con el satanismo, conocidos como los narcosatánicos. Y entonces resulta que pues es a él como periodista, Jesús Lemus, pues es una oportunidad increíble de principio a fin. Sabemos que escribía pues, en pedazos de papel de baño, con una tiza improvisada, y los escondía dentro de los zapatos para que así tuviera la posibilidad de guardarlos y tuviera la posibilidad de sacarlos. Y también dentro del libro, que es una verdadera belleza porque les digo que tiene un valor periodístico, histórico y social, resulta que
empieza a darse cuenta de la inocencia de ciertos personajes, empieza a darse cuenta de ciertos perfiles psicológicos que son como muy interesantes. Y una cosa que vale mucho la pena mencionar es que de repente empieza a ver cómo la cárcel afecta mentalmente pues a los que viven ahí. Y pues sí, tiene muchísimo sentido. Yo ¿qué les puedo decir al respecto? Yo que tuve la posibilidad de verlo. Y entonces, pues sí, eso nos deja pues la posibilidad de básicamente entrevistar a las personas más emblemáticas del crimen mexicano. Nos permite conocer estas cárceles federales de máxima seguridad. Nos permite conocer, pues en cierta manera, por lo bien que escribe el libro Jesús Lemus, de esta posibilidad de ver los perfiles tanto psicológicos, incluso hasta psiquiátricos de ciertas personas. Y pues ahí está, yo quería dejarles esa recomendación. Créanme que es un libro que disfruté muchísimo de principio a fin. Hay una segunda parte, seguramente la vamos a analizar pues después, pero esto es una joya de principio a fin, un libro que vale muchísimo la pena para las personas que están interesados en el mundo del crimen. Ahí se los dejo y bueno, me gustaría que me comentaran qué piensan acerca de este libro, si lo conocen, no lo conocen, si les gustaría leerlo, sí o no. Y me gustaría también que me regalara un like. Ya sabes, si les gusta lo que digo, regálenme un like. Y si no les gusta, con la manita hacia abajo. Y me gustaría que se suscribiera al canal. Ya sabe, hay un botoncito por ahí que dice suscribirse. Al lado hay una campanita también, aplástelo. Y lo único que va a pasar es que ahora que hacemos videos prácticamente de lunes a viernes, esto va a llegar directamente a su perfil de YouTube. Bueno, pues ahí está. Leamos a Jesús Lemus y nos vemos en el próximo video. Bye.